aplicando correctamente. Entonces estamos reordenándonos y estamos actualizando conforme a la confrontación de la pandemia. Asimismo, también estas medidas de protección de manera permanente se tiene que prolongar en el tiempo. Si bien va a haber una etapa de flexibilización y después la regularización a las actividades, entonces no tenemos que suspender. Tenemos que aprender a vivir con el COVID de aquí en adelante. El COVID-19 no va a desaparecer, pero sí vamos a aprender a vivir con él y a manejar no solamente para evitar este tipo de infección, sino también otras que se habían propagado a través de del mal manejo en los establecimientos de salud y no de salud. Me han escuchado hablar siempre que yo he intervenido de estos establecimientos relacionados a la salud. ¿Cuáles son? Son aquellos establecimientos que, sin ser establecimientos de salud, como nosotros definimos, para atender problemas de salud específicamente, trabajan sobre la integridad física de la persona para darle satisfacción a la persona, para que ésta se sienta bien. Entonces no buscamos curar algo, sino sentirnos mejor. En este entendido están los gabinetes de estética. Los gabinetes de estética están manejados a la fecha por profesionales que se han preparado en esta área, que no son médicos. Es diferente al consultorio de estética. Están los salones de belleza, están los estudios de tatuajes, están las barberías, están los saunas, piscinas, gimnasios y también se incluyen los restaurantes. Entonces las medidas de bioseguridad tienen que adecuarlo ustedes a cada uno de sus espacios, porque vale la pena considerar que un gabinete de estética puede diferir, por ejemplo, en dos tipos de preparación. Aquellos profesionales de la estética que en su actuar van a utilizar agujas o equipos que van a lograr invasión dentro de la persona y que van a lograr una solución de continuidad. Y esta solución de continuidad puede ser, o de hecho es en este momento y se considera altamente infectante a ambas partes, el que manipula y el que es manipulado en este caso, el paciente. Nosotros lo llamamos pacientes, puede ser llamado usuario, puede ser llamado cliente en los salones. ¿Qué significa? Estos profesionales que van a utilizar este tipo de servicios con agujas estéticos, personales que no son médicos estéticos, quiero resaltar, pero que fungen con uso de agujas. Ahí están las personas que realizan tatuajes, que a la fecha ya tienen una certificación y un marco legal también en Bolivia. Y están los profesionales de la estética que hacen dermopunciones. Para mí es significativo resaltar esto, porque también en los gabinetes de fisioterapia hemos visto que hacen un alto manejo de agujas en muchos casos. Entonces es por eso que ellos también están considerados como personas de alto riesgo en este momento. Esto va a cambiar. Este tipo de establecimientos más adelante volverán a ser de bajo riesgo, pero por ahora están en un riesgo medio alto en función a la cantidad y flujo también de pacientes que tengan y lo que realicen. Vale decir que el simple hecho yo en un gabinete de estética o en un gabinete de fisioterapia haga uso de ozono, haga uso de ozonoterapia, carboxiterapia, haga dermopunción, haga láser abrasivo, entonces eleva mi nivel de riesgo. Por eso es que yo tengo como establecimiento definirme de entrada. No es un mismo protocolo para todos los gabinetes de fisioterapia, no es un mismo protocolo para todos los gabinetes de estética. Obviamente es diferente a los salones de belleza. Los salones de belleza, por ejemplo, todos manejan un mismo protocolo, porque no hacen procedimientos invasivos. De todos modos, sí se consideran ahora, en este momento, como un riesgo medio alto. El nivel de riesgo que vamos a definir. El doctor ha hablado ampliamente del riesgo alto. En los protocolos que les estamos dando están riesgo alto, medio y bajo. Acá solamente hemos puesto medio y bajo para que este personal exclusivo de la atención en estética se defina. Entonces,
yo estaré en un riesgo medio como gabinete o como consultorio, de repente los de fisioterapia, cuando mi manejo de procedimientos me exponga definitivamente a un riesgo por contacto biológico. Entonces, los residuos derivados de las atenciones en salones de belleza están pues incluidos. Ya nos hemos definido que sí están los gabinetes cuando se manipulan este tipo de sustancias biológicas, cuando hago invasión de piel. Entonces, lo mismo los salones de belleza. Hasta hace unos días se había considerado que el cabello o el pelo era potencialmente de riesgo y que implicaba que este tipo de servicios implicaban obviamente un alto proceso de infección dentro de la manipulación del servicio mismo como tal. Pero hace unos días, así fresquito, ha salido un nuevo manual de bioseguridad para establecimientos que no son de salud, de uso general, que se los vamos a pasar, está fresquito, es norma nacional. Entonces, ahí se considera que cabello ya no es un alto riesgo. Y está la explicación lógica, aparentemente. Entonces, ustedes tienen que considerar todo eso para definirse. De hecho, no va a haber todavía un inicio de esas actividades, no va a haber las autorizaciones para iniciar todavía tenemos que esperar unas semanas. Vale, por favor, el micrófono. Leyéndonos específicamente cómo tenemos que empezar a elaborar, a trabajar dentro de nuestro trabajo, de nuestros espacios, vamos a empezar explicándoles cómo tenemos que organizarnos para empezar a trabajar. Ya les había dicho de manera insistente también, tengo que definir el tipo de atención que voy a realizar. Y tiene que ser necesariamente mediante cita previa. Eso tiene que estar escrito así en el protocolo que ustedes van a presentar al CEDES en este momento. No estamos acostumbrados, muchos de nosotros no estamos acostumbrados a hacer cita previa, trabajamos por orden de llegada, entonces esto tiene que regularizar y todos tenemos que aprender ahora a realizar las citas vía digital, por cualquier medio. Y obviamente ante ese evento voy a reducir el flujo de usuarios a una sola persona dentro de mi instalación. Si acaso llegara a haber más de una persona, porque me he prolongado en mi atención, entonces tengo que garantizarle a esa persona una distancia social de 2 metros por lo menos. Esto quiere decir que si mi espacio lo permite, tendré un sillón adicional a 2 metros de distancia. Normalmente los gabinetes de fisioterapia, los gabinetes de estética sí puedo, porque ellos acondicionan espacios bastante cómodos para que el paciente tenga ese confort. Pero en los salones de belleza, en las barberías, entonces, si tenía 4 sillones en espacio a 1 metro, entonces tendré que ampliar esto. Y lo mismo en mi sala de espera. Organizar al personal asistente de acuerdo a la necesidad y al flujo de pacientes programados para evitar aglomeraciones. Todo el personal debe tener a disposición medidas de protección personal en función al tipo de riesgo que implica la atención. También ya hemos visto el tipo de equipo de protección que tenemos que utilizar. Entonces, sabré dotarle a mi personal el tipo de equipo que requiera. Debo colocar y publicar información visual, señalética específica, como carteles, como folletos en lugares estratégicos. Que tiene que haber uno a la entrada del salón, tiene que haber en los lugares de aseos, en los vestuarios, para proporcionar instrucciones específicas sobre cómo tiene que el paciente, usuario o cliente actuar en relación al ingreso a mi espacio de trabajo. Debo llevar un registro detallado de las personas que acudan a la cita de pacientes, a la cita, que sean pacientes o acompañantes. ¿Qué quiere decir? Antes no todos tenían un registro. Los consultores médicos, bueno, manejamos esto muy bien, tenemos doble, triple registro, porque aparte de la historia clínica, desde el ingreso el paciente ya lleva, o el personal asistente ya lleva un registro de cómo ha llegado, quién ha llegado y demás. Pero no así los salones. Entonces, a partir de ahora los salones, por ejemplo, las barberías, tendrán que anotar el nombre del paciente, la hora de llegada y las condiciones en las que ha llegado. Porque
nos consideramos todos potencialmente portadores del virus, que en ese momento puede ser asintomático, pero llegado un tiempo dado de días, simplemente o dentro de los 14 días, este puede presentar sintomatología. Entonces yo debo manejar una información detallada porque pude haber estado expuesta a esta persona y tener los cuidados obviamente posteriores. ¿Qué requisitos debo cumplir dentro de los espacios físicos? Eso también está normado. Por eso el doctor se ha cansado de repetirnos muchas veces al respecto. Básicamente, entre otros, tenemos que tener una muy buena iluminación para yo poder trabajar muy cómodamente en relación al procedimiento que estoy haciendo y así evitar incidentes que podría producirles por falta de una buena visualización. Los que hacemos estética vemos claramente que si no tenemos buena iluminación es difícil trabajar para ello. Entonces, ahora es de manera general y se tiene que aplicar. Tenemos que mantener una temperatura ambiente entre 23 y 25 grados. Eh, si no le doy ese confort al paciente, no nos olvidemos que estamos trabajando sobre ellos, manipulando agua, manipulando líquidos, sobre su integridad. Entonces el paciente va a empezar a tener cambios humorales que puede significar también una baja de defensas en este momento. Tengo que lograr una ventilación. Si no la tenía, pues ahora tengo que incorporarla. Si es natural, entonces se refiere a las ventanas. Abrirlas cada que voy a suspender la atención con mi paciente, terminar, entonces más adelante veremos que hay un proceso para iniciar la siguiente consulta. Entonces ahí me ayuda bastante el tener buena ventilación, mínimo natural. Si puede ser mecánica, excelente. Ahora se está recomendando bastante el uso de filtros de aire, que no sé si algún hospital siquiera lo tenga en Bolivia, pero sería lo ideal, lo que nos garantiza la eliminación de gérmenes de un espacio a otro. Tengo que evitar también el ruido que pudiera haber, porque no puedo alterar a mi paciente en ese momento. Cualquier reacción que el paciente abrupta pueda tener, si estoy manipulando en algún momento alguna aguja o una navaja de repente al cortar, puedo generar una solución de continuar una herida que le puedo provocar a la persona. Y principalmente los factores ergonómicos tienen que reconsiderarse. Todos los equipos y el mobiliario que tengo dentro de mi espacio serán redistribuidos. De repente tendría mi escritorio con 2 sillas, entonces la manejaré como en sala de espera tendrá que ser con una silla en lo posible, 2, o si viene con alguien más, pero si yo dejo más sillas, seguro me va a haber la opción de que, o la seguridad de que una persona más puede ingresar. Mis equipos, también los que manejan estética, tenían alrededor de la camilla todos los equipos por fácil acceso de repente. Pero esto ya está normado, no se puede tener los equipos dentro del mismo espacio de consulta y los incorporaremos en la medida de la necesidad. Lo mismo, el tener los cables expuestos por todo lado, pues nos exponen también a que nosotros suframos algún incidente o el mismo paciente. Entonces, menos cosas en el lugar de trabajo significa mayor seguridad en este momento. Las medidas de bioseguridad a las zonas comunes que sí o sí tenemos que tener y aplicarle a todos. Si se dan cuenta, esto no es solamente aplicable a este tipo de salones o estéticas, sino también a consultorios privados. El ingreso al espacio común previo al consultorio se deberá colocar un pediluvio, es decir, una bandeja con una solución, un trapeador y una solución desinfectante. La recomendación es hipoclorito de sodio del 0.5 hasta el 1%. Disponer de un espacio de uso exclusivo del paciente donde pueda realizar el lavado de manos. Este espacio debe tener un dispensador de jabón líquido y toallas desechables de uso obligatorio. Va a ser difícil. Los que tenemos espacios grandes, o tenemos policonsultorios y demás, podemos colocar un lavamanos, pero aquellos espacios pequeños no. Entonces tienen que buscar la manera de adecuarse. Se pueden utilizar las toallas desinfectantes que están viniendo ahora
como las toallitas húmedas, pero con desinfectante. Entonces sí se puede utilizar eso en ese tipo de salones. Debe limpiarse y desinfectarse de forma permanente y después de cada llegada de paciente todos los jaladores de puertas, ventanas, pasamanos, mesas, apoyabrazos de sillas, sillones, interruptores, con solución de hipoclorito. Eso es lo más recomendado. También hay una lista más adelante de desinfectantes que se pueden utilizar. Las vamos a citar y vamos a explicarles la manera de uso. En relación a esto, he visto varias preguntas ya en el chat, entonces ahora van a poder salir de esas dudas. De los baños, cuando se tiene un flujo de pacientes minimizado, obviamente no va a haber necesidad de hacer una limpieza exhaustiva. La OMS recomienda simplemente una vez al día en estas condiciones. Pero si veo, ya soy un centro de salud y mi flujo de pacientes es mayor, obviamente tendré que desinfectar en relación a ello, por turno, mínimamente una vez por turno. Debe existir una zona específica de desinfección y esterilización de los instrumentos a utilizar. Eso también es muy importante. Vemos que muchos hacen la limpieza en el mismo espacio de trabajo, en el consultorio o gabinete. Ahora tendrán que adecuarse y cumplir la norma y tener este espacio de desinfección y de lavado, pues apartado del espacio de consulta misma. Debe manipular lo menos posible los artículos de distracción de la sala, si es posible retirarlos en la sala de espera. Todos tenemos la manía de que si vemos una revista, lo primero que hacemos es levantarla, o el control. Entonces, evitemos todo esto, hasta que la gente usuaria, los usuarios, entonces aprendamos, yo misma como usuaria, aprendamos a no manipular y que tengamos el cuidado necesario. Debemos disponer de tachos específicos para la eliminación de residuos. También hemos aprendido claramente, en función al riesgo por el espacio que tenemos, qué tipo de tachos tenemos que tener. También los explicaremos más adelante. Nuevamente, ¿no? Todos los ambientes tienen que tener identificadores visuales. Esto también no es nuevo, es desde siempre. Tengo que poner el consultorio con el número que corresponde, el baño. Y en este sentido, pues, las señaléticas son importantes. Se debe higienizar constantemente todas las superficies y usar aerosoles desinfectantes en los espacios de tiempo donde no se encuentra el paciente. Esto quiere decir, llega el paciente, lo atendemos, se va, tendré que desinfectar todas las superficies, así no las haya tocado el paciente. Y tener siempre a la mano un desinfectante en aerosol para el espacio donde está. De los requisitos mínimos que nosotros los profesionales debemos tener. Y bueno, también son recomendaciones básicas que se le da al paciente. No debe llegar, y nosotros tampoco debemos llegar al área de trabajo con cosméticos, muy importante, ni se debe manipular lentes de contacto en áreas técnicas. El cabello largo siempre debe estar sujetado para los que nosotros como operadores debemos tener las uñas cortas, sin pintura, sin esmalte. Alimentos, bebidas y sustancias similares deben estar permitidos solamente en áreas destinadas. En etapa de flexibilización de la cuarentena, el tiempo de trabajo son de 6 horas continuas. Entonces sí tiene que haber un periodo de alimentación, un espacio de alimentación, pero si yo le voy a proporcionar ese espacio de alimentación a mi trabajador o yo misma, tendré que tener un espacio aparte. Y si voy a salir afuera, obviamente no puedo salir con mi indumentaria. No almacenar alimentos y bebidas para consumo en equipos destinados al trabajo hospitalario. No se debe fumar en áreas de trabajo, no se debe usar bisutería. Las pertenencias del personal, ropa y cosméticos deben ser colocadas en áreas libres de contaminación. Esto quiere decir que tengo que tener sí o sí un espacio donde le tengo que asegurar a mi personal el depósito de su ropa cuando se vaya a cambiar. Ya les vamos a explicar todo este procedimiento más adelante, pero es importante dotarle de este espacio para que no solamente nosotros mismos tenemos que tener un espacio aparte para que podamos cambiarnos la ropa. Desingreso debe limpiarse los zapatos igualmente en el pediluvio, lavarse las manos. Debe existir un área de vestuario exclusivo para el personal. Se debe tener un control diario de la temperatura.
y se anotará tanto a la llegada como a la salida. Entonces, este es otro tipo de registro para el personal que se debe tener, porque todos los días estamos expuestos. Eventualmente se va a dar que nos infectemos, con mayor o menor grado, pero sí se va a dar. Que nos infectemos dentro o afuera, se va a dar. Si veo que si hay alteraciones en la temperatura mayor a 37.5 grados, pues mi personal de trabajo no se va a incorporar, pues yo misma no ingresaré y cancelaré todas mis atenciones. El lavado de manos se deberá extremar al máximo las medidas de higiene con agua y jabón y solución hidroalcohólica. Es la medida más importante para reducir los riesgos. Esto lo hemos visto a repetición y no se nos tiene que olvidar. Y la recomendación básica del doctor Carvajal que nos decía, no es agua y jabón o alcohol, es agua y jabón y alcohol. Entonces manejemos esto adecuadamente, más que nosotros estamos en permanente contacto con todo tipo de personas. Y de los equipos básicos de protección. Había una pregunta ahorita en el WhatsApp que decía cómo tengo que utilizar en el área de consulta externa. Si usted no va a manipular dentro de su consultorio tejidos biológicos particularmente expuestos como son sangre y otros, no necesita utilizar el overol, pero sí tiene que utilizar básicamente el pijama. Les estoy hablando de aquellos espacios donde no implican manipulación exhaustiva de este tipo de tejidos. Entonces, riesgo medio. Uso de pijama con manga larga y puños. Al momento todos utilizábamos el pijama con manga corta. Y este será la indumentaria que voy a utilizar en todos los espacios de trabajo. La protección de la cabeza mediante un gorro desechable o gorro antifluidos en la consulta propiamente. Mascarillas sin un riesgo definido, ya sea quirúrgica o la N95. Gafas o protector facial. Batas descartables de cambio por cada paciente. Entonces, al pijama que estoy usando para la persona que preguntó, entonces añadiré mi bata descartable de uso por cada paciente. También puede ser lavable. Pero igual tiene que ser de uso por cada paciente. Si se dan cuenta, entonces nosotros no tenemos que tener una sola indumentaria. Difícilmente que nos lo doten. Dentro de las dotaciones que están haciendo los servicios departamentales de salud es uno para todas las atenciones. Entonces yo tendré nomás que invertir en esto. Pero ahora aún si es un consultorio privado, entonces mi inversión es mayor. Obviamente le dan mis costos, sí, pero no queda otra más que adecuarnos a ello. Guantes y mangas de material interferido para el lavado de material. Muchos dentro de los gabinetes de consulta o de atención no tienen un personal exclusivo para la higiene de esto. Entonces lo hacemos personalmente. Sí o sí tengo que utilizar y cambiarme todos los guantes, utilizar los guantes específicos que son de mayor grosor y tener también mangas aparte para hacer el lavado del material. Debo tener un calzado cómodo, preferiblemente botas de uso exclusivo dentro del consultorio. Botas me refiero también al zapato de goma en realidad. No importa que sea con bota larga, corta, o que sean los crocs que utilizamos regularmente. Pero sobre esto usaré el calzado descartable. El uso de estas medidas son aplicables y de obligatoriedad a todo el personal. No es opcional, no es... Si no tienen, bueno, no. Si yo voy a trabajar y tengo personal, tengo que garantizarle todas estas medidas para que evitar los riesgos de infección en realidad. Las medidas relativas al usuario. Bueno, ya hemos dicho ya la teleconsulta. Durante la teleconsulta, ¿qué le preguntaré? ¿Qué tengo que descartar? Uno de estos síntomas. Presencia de fiebre mayor a 37.5 grados, tos o dificultad respiratoria, se siente debilidad, cansancio, dolor a tragar, dolor de cabeza, molestias digestivas como diarreas, náuseas, vómitos u otros, hemoptisis, congestión conjuntival, alteraciones en el olfato, lesiones en la piel. Hemos visto en Santa Cruz y en Beni que en muchos casos
no ha habido sintomatología respiratoria, pero sí ha habido sintomatología y simbología térmica, piel, lesiones en la piel. Entonces, que de inicio no se sospechaba porque no había sintomatología respiratoria, pero en el transcurso de los días recién aparecieron los síntomas respiratorios y eran COVID positivos. Entonces, vale la pena considerar cualquier tipo de lesión en la piel que le pudiera haber aparecido al usuario o al cliente y que él nos reporte. ¿Ha estado en contacto con alguna persona sospechosa? Entonces, a estas alturas de la cuarentena, estas dos últimas preguntas son importantes, porque no tiene que llamarnos la atención si la misma persona ha enfermado. Entonces, si nos dice, sí, he enfermado con COVID, he estado en cuarentena o todavía estoy en cuarentena, serán pues situaciones puntuales para yo determinar si realizo o no la consulta. De hecho, con estas consideraciones, uno solo de estos signos o síntomas, pues me sugiere cancelar la consulta. Le diré a mi paciente, a mi usuario o a mi cliente que regrese en 14 días. Ese tiempo me da un espacio de confirmación de que si está enfermo o no, o que esté completamente rehabilitado. ¿Qué medidas de ingreso a la consulta propiamente dicha? Hemos hablado de los espacios generales a un principio, ahora es de la consulta, como el paciente, cliente, usuario tiene que entrar al consultorio. La consulta o cita es estrictamente individual, sin acompañante, pero va a haber en algún momento que sí tiene que venir, ya sea porque es menor de edad o porque es un adulto mayor que necesita estar acompañado. Entonces, la otra persona tendrá que cumplir las mismas medidas de ingreso. Se le tomará la temperatura con termómetro infrarrojo y se le anulará la consulta si tiene temperatura mayor a 37.5 grados. Si yo sospecho que mi paciente tiene sintomatología COVID, no solamente me cancelo la pregunta, pero todo lo que corresponde al personal médico tiene que hacer el reporte correspondiente. Debe ingresar a la consulta sin bisutería. ¿Por qué recalcamos esto? No todos los espacios tienen, no todos los consultorios tienen un área de preconsulta. Entonces, hay quienes tienen directamente la consulta. Entonces, por eso es que ustedes podrán reportar esto y acoplarlo directamente a su protocolo. Si el paciente llega con barbijo y guantes, se los debe quitar y se le proporcionará otro barbijo y una bota desechable. Guantes no tiene que usar dentro del consultorio. Ahora vemos que todas las personas, muchas personas están utilizando los guantes y manipulan muchas cosas en su trayecto. Entonces, de hecho, ya los espacios comunes se tiene que ingresar sin guante. La bota desechable para el paciente es lo más recomendable que lo utilice al ingresar al consultorio, no así en los espacios comunes, porque tendrían que volverla a cambiar, más aún si mi procedimiento implica que tengo que recostar al paciente en camilla, entonces tendré que volverla a cambiar. Debe acudir a la consulta con la cara desmaquillada. Debe llegar a la hora pactada. Por eso es importante coordinar bien y recomendarles siempre la puntualidad. Debe conocer que en el hipotético caso de cruzarse con otro paciente en la consulta, pues mantenga la distancia de unos 2 metros, 2 metros es lo recomendable. Se le informará al paciente que en el supuesto de que al acudir a la consulta se comprometa a cumplir con cada uno de los requisitos. Aparte que todo lo que ustedes han hecho por teleconsulta, se le va a volver a preguntar y se le hará firmar. Como documento médico legal va a ser importante para los que somos médicos, pero para los que no son médicos, los que hacen, por ejemplo, gabinete estético, entonces servirá como antecedente para hacer su reporte si hubiese un caso infeccioso reportado más adelante. Si su paciente es potencialmente portador, ustedes no lo saben, más adelante este está infectado, entonces ustedes tendrán en su registro y en su documento de que sí tuvieron las previsiones del caso, porque los que hacemos estética sabemos claramente que el paciente, toda complicación que tenga fuera, no complicación, sino patología externa que pudiera darse, pues le echa la culpa a la consulta en estética, ¿no? Entonces,
tener ese cuidado siempre. Dentro del gabinete, previamente yo tengo que definir qué tipo de procedimiento voy a realizar. Particularmente en consultorio de gabinete de estética y de fisioterapia. En teleconsulta, aparte de hacer el triaje COVID, voy a definir qué tipo de consulta voy a realizar. ¿Para qué? Para preparar el material que requiero para atender. Les había dicho que tanto equipos e insumos no pueden estar expuestos en el espacio de la consulta. Tienen que estar guardados en cajonería, los aparatos tienen que estar fuera del consultorio en otro espacio separado. Entonces yo determinaré qué le voy a realizar para que antes de que mi paciente ingrese, yo pueda preparar mi mesa con todos mis insumos, con mi equipo o aparatología que vaya a requerir. Todas las zonas de contacto habitual del equipo deberán cubrirse con film o plástico. Esto va también para los consultores odontológicos, las consultas regulares en medicina. Mis equipos deben estar forraditos. Quienes yo he visto en mi experiencia manejan muy bien esto son los que hacen tatuajes, las personas que realizan tatuajes y los cuidan y cubren muy bien sus equipos con film. Ahora nos toca a todos. Ciertamente la parte médica no lo hacía con el cuidado necesario. Para tratamiento en el rostro o cavidad oral, dar al paciente un colutorio. También en estética, manipulamos y hacemos procedimientos en labios o en áreas perilabiales, entonces debo darle un colutorio. Puede ser peróxido de hidrógeno al 1%, puede ser povidona ayudada al 0.2% o clorexidina al 2%. Al 4-5%, bueno, se utiliza como desinfectante de superficies. En tratamientos faciales y orales, el paciente debe usar, además del cobertor o la bata desechable que tiene, un babero. Si se debe realizar un tratamiento en zonas corporales, el paciente se le debe proporcionar un espacio para que se cambie y utilice, pues nosotros en estética y en gabinete de fisioterapia, les proporcionamos ropa interior desechable y encima les dotamos la bata o delantal con mangas. Al concluir la atención, pues cómo tenemos que hacer la limpieza del gabinete. Todo el instrumental será llevado al área de limpieza. Se retiran todos los protectores que hayamos colocado, con film plásticos. O sea, por paciente yo tengo que retirar mi protector de los equipos. Y se debe obviamente desechar el contenedor de tapa dura y apertura de pedal. Se procederá a la desinfección de superficies y zonas de contacto con el paciente. Existen desinfectantes en aerosol para el ambiente. Entonces, si mi paciente se va, ya he procedido a la desinfección de superficies, que también les vamos a explicar más adelante cómo tienen que hacerlo, voy a rociar con aerosol desinfectante por 5 minutos, voy a dejar a puerta cerrada y después voy a abrir otros 5 minutos. Todo este proceso puede llegar a tomar entre 15 y 20 minutos. No se olviden, tengo que limpiar las superficies y tengo que limpiar el ambiente. Entonces, tengo que considerar este espacio de tiempo para programar mi siguiente cita. Todo este procedimiento de limpieza y desinfección de las superficies y de los espacios en común con el paciente se hará nuevamente al finalizar todas las consultas. Por cada paciente debo hacer este procedimiento, pero también al finalizar las consultas. ¿Cómo tengo que hacer la desinfección del material o instrumental que voy a utilizar? Esto es aplicable también para todos, porque si bien en consultorio médico, bueno, en consultorio odontológico, de hecho, todo el material es de alto riesgo. En consultorio médico, los que hacemos cirugía, microcirugía, hacemos curaciones, entonces tenemos mínimamente una caja de cirugía menor que tiene que ser desinfectada, entre otros instrumentales que se utilizan para consulta externa. Y en los gabinetes, también los gabinetes de estética manejan cierto instrumental que se considera también material quirúrgico, microquirúrgico, como algunas pinzas y tijeras. Y los salones de belleza también. Ellos utilizan buena cantidad de material cortante.
como las barrerías, o digo, las navajas para barrería, las tijeras para el corte de pelo. Entonces, la recomendación básica en este sentido es que también ya cambien las tijeras y se utilicen. Esto para ellos está normado, pero por comodidad o por bajo costo utilizan tijeras comunes. Entonces, las tijeras que son para este tipo de usos son metálicas. Entonces, para que sean desinfectadas con facilidad y con seguridad. Entonces, tendrán que cambiar todo este material de los peines y las tijeras para que puedan ser lavadas, desinfectadas y esterilizadas. La desinfección del material propiamente. La manipulación para la desinfección se debe realizar con guantes de alta resistencia. Tener a mano un cepillo de cerdas duras para el retiro de sangre y otros fluidos. Se debe colocar el instrumental en una bandeja con agua y solución desinfectante. El agua debe cubrir totalmente el instrumental. La mejor solución y de fácil acceso y la que se usa generalmente es el hipoclorito de sodio, 0.5-9%. Se realiza el cepillado de forma individual. Posteriormente se seca con toallas desechables de papel, se realiza el empaquetado o marcación del instrumental y posterior a ello pues se hará la esterilización con calor seco. Los consultores particularmente utilizaban pues, esterilización con calor seco, que eran los pupineles, pero ahora ya han aparecido favorablemente para los consultores pues los autoclaves que no son grandes, esta es esterilización en calor húmedo, hasta 22 litros, de 12 a 22 litros, que nos dan la opción pues de ir esterilizando y tener la seguridad de que la desinfección se va a dar en su totalidad o la esterilización. Pero para salones de belleza, lo más recomendable pues es la esterilización en pupinel. No pueden tener esto, sirven los hornos, que son los que generalmente compran y he visto los que tienen buen manejo, ¿no? Porque llega a un grado de 350 grados centígrados, a un calor de 350 grados centígrados, que es suficiente. Lo único que toma un poquito más de tiempo, pero sirve. Existen también esterilizadores ahora de luz ultravioleta, bastante cómodos, que también pueden utilizar, pero requiere mayor tiempo. También existen cajas de ultrasonido, muy efectivas y muy buenas, el tema del costo. Pero también se puede utilizar material plástico. Para la luz ultravioleta y las cajas de ultrasonido, entonces uno puede introducir lo que es material plástico y no degradar el material como tal. La desinfección del material instrumental continuando a detalle, y para los salones de belleza, las barberías, particularmente, ellos manejan mucho plástico dentro de sus insumos o material de trabajo. Entonces, todos los artículos para peinados, como vasijas, portamateriales, mobiliario y equipos como secadoras, planchas de pelo, deben limpiarse primero. También esto va para los que en consultorio tenemos insumos de plástico, se deben limpiar primero con agua y detergente en una solución normal en paño con agua y detergente, y después con hipoclorito de sodio 0.5-1%, o clorexidina al 2%, o amono cuaternario de quinta generación, con técnicas de barrido, y dejar reposar 20 minutos. Después limpiar con agua. Entonces, había una de las preguntas: ¿qué es mejor usar para limpiar mis equipos? Más adelante veremos, pero adelantándonos, el hipoclorito de sodio sí es bastante corrosivo, reduce el tiempo de vida de nuestros equipos. Entonces, si podemos utilizar clorexidina, que tiene un costo mayor, o amonio cuaternario también, obviamente le da el costo, pero nos da mayor seguridad en relación a los equipos, de que estos no sufran el desgaste o la oxidación que se da. Y el clorito, ya les digo, sí es bastante corrosivo. Los insumos de maquillaje solo son lavables los pinceles que sean sintéticos o de pelo natural. Se debe lavar en agua con detergente, siguiendo el mismo procedimiento, hipoclorito de sodio o clorexidina o amonio cuaternario, pero luego deben enjuagar en agua y secar. Entonces, el resto de los insumos que se utilizan en salones, como esponjas y demás, son de uso personal.
Tomen en cuenta eso. ¿Eleva el costo? Sí, pero son de uso personal. La desinfección de superficies. Los productos de limpieza que están a la mano, principalmente, está pues el hipoclorito de sodio, amonio cuaternario, el peróxido de hidrógeno. ¿Cuáles son los pasos y los procedimientos que tengo que hacer? Primeramente, y de entrada, tengo que hacer una limpieza para la iluminación de suciedad, cuando estoy abriendo el gabinete o el consultorio. Debo considerar que en el transcurso de la noche hay un depósito de polvo, entonces tengo que entrar directamente con agua. Debo limpiar todas las superficies con técnica de barrido y húmedo para eliminar el polvo. Posterior a ello debo preparar otro con jabón o detergente y con otro paño frotar las superficies. Una sola vez, no debo repasar ni hacerlo varias veces. Y posterior, enjuagar con agua nada más y secar. Entonces, de entrada, sí es un procedimiento largo, 3 veces. La desinfección de equipo y superficies. Cuando hablamos de jabón o detergente, debo secar y rociar encima alcohol. Puedo utilizar amonio cuaternario también. El amonio cuaternario, por ejemplo, hasta hace poco venía solamente de uso directo. Ahora, a la fecha, hemos visto, revisando todo el material que hay, ya hay amonio cuaternario para diluir. Es importante que ustedes sigan las indicaciones del producto que van a comprar para desinfectar. Ahí les dirá cómo se tiene que preparar, porque dependerá también de la concentración. También ha aparecido recientemente el amonio cuaternario con detergente incluido. Entonces, no sabría decir cuál es el mejor beneficio, pero por lo pronto, yo en lo particular, entonces voy a manejar el que es al 5% de un solo uso, o de uso directo. La desinfección de superficies oxidantes, bueno, les había dicho ya que mucho del material que tenemos en consulta sufre oxidación rápidamente. Entonces, para esto, los compuestos de cloro activos son los oxidantes, como el peróxido de hidrógeno. Pues, si voy a utilizarlos inmediatamente es este caso. A diferencia de los otros activos o reactivos que voy a utilizar, desinfectantes, tengo que dejarlos en tiempo. El producto me indicará de 10 a 20 minutos. Pero en este caso tengo que hacer el enjuague inmediato, porque si no, el desgaste de mis equipos se dará con mayor rapidez. Previo al retirado de protector de plásticos con film, proceder a la desinfección por pieza. Todas las turbinas y micromotores, piezas de mano de diferentes equipos con cabezales cambiables y de acero inoxidable, como de los equipos de termoración, se deben limpiar exteriormente con hipoclorito de sodio, glutaraldehído, clorhexidina. Yo ya podré elegir cuál, pero los tengo que esterilizar. O sea, las piezas de mano que no tienen un sistema eléctrico se tienen que esterilizar, ya sea cada uno cuando esté. Pero las ciertas piezas de mano tienen un sistema eléctrico incorporado dentro, porque muchas de las piezas que utilizamos de los equipos de electroterapia, y la mayoría tienen estas piezas, ya no son cambiables, entonces tienen el sistema eléctrico adentro, como el dermapen, termógrafo, plasmapen, cabezales de todas las piezas dentro de equipos odontológicos o electroterapia que utilizan gabinetes de estética, gabinetes de fisioterapia, consultores médicos estéticos, los equipos de ecografía y otros que tienen contacto directo con las personas deben desinfectar cada pieza de mano. Se debe desinfectar el cable de extensión, el panel de control de parámetros, toda la superficie de la máquina, no solamente las partes con las que nosotros tocamos o que tocan al paciente, sino es todo el equipo. Independientemente del material que esté hecho, se debe desinfectar. Lo más recomendable y para prolongar el uso o el tiempo de vida de su equipo, bueno, amonio cuaternario en primera instancia. Y segundo, lo que sí nos da mayor seguridad, el hipoclorito de sodio hasta el 1%. Y tiene que reposar 20 minutos.
minutos. Posterior a ello secar y pasar un paño con alcohol. Entonces, este tipo de equipos, si se dan cuenta en la descripción, pueden ser altamente diseminables de virus, diseminadores del virus, por el contacto directo que tienen con la persona. Y porque muchos de estos tienen o hacen terapia invasiva y se exponen ampliamente a fluidos corporales. El material correspondiente a cintas de resistencia o de sujeción, como las mantas o equipos de presoterapia, de mecanoterapia, las piedras que se utilizan en los gabinetes de estética, los magnetos, los instrumentos para maderoterapia, todos estos tienen contacto directo con el paciente. Entonces deben ser limpiados con un paño húmedo, hipoclorito de sodio, 1% o amonio cuaternario, debe ser secado y repasado con alcohol. Y del manejo de residuos sólidos. Igual hemos visto en las clases anteriores que el doctor se ha cansado y repetitivamente de explicarnos cómo tenemos que manejar. Todos, absolutamente todos los mencionados e inscritos a este grupo, estamos en riesgo medio a alto y tenemos que manejar estos 3 recipientes. Tenemos que tener el recipiente de tapa roja. ¿No es alto riesgo, doctor? Sí, es alto riesgo si es un salón de belleza. Por ahora se le considera alto riesgo. Todo lo que usted vaya a reciclar del corte de pelo, del corte de uñas, en la manicura o pedicura, tiene que ir a un tacho rojo. La clase B de residuos especiales, residuos en salones de belleza y peluquería. Esto va a pasar, van a ser solamente tachos cuando reduzca y el CEDES nos permita aperturar los centros. Pero por ahora hemos visto que están trabajando y considérense un riesgo alto. Los gabinetes de estética y los gabinetes de fisioterapia también. Les he mencionado anteriormente que hacen una gran manipulación de agujas. Sí, hacen ozonoterapia, hacen carboxiterapia, entonces hay bastante contacto con sangre y es por eso que tienen nomás que cumplir o considerarse un riesgo medio a alto. Diferente, no todos los gabinetes de fisioterapia o de estética hacen esto, entonces tienen nomás que definirse ustedes en cuál de los riesgos están para elaborar su propio protocolo. El recipiente de pulso cortantes, que también el doctor nos ha explicado cómo tiene que disponerse en el consultorio, pues tiene que estar hasta en los salones de belleza, porque ellos, cada navaja que utilizan tiene que descartarse en esto, no se puede descartar al tacho de residuos comunes, se tiene que descartar en esto. Igual los tatuadores, igual los gabinetes de estética que utilizan este tipo de agujas, que son los de Dermapen. Y bueno, también el doctor nos ha explicado cómo se tiene que hacer el manejo posterior a la recolección de residuos sólidos. Dentro del gabinete consultorio, pues es el conjunto de actividades que se realizan en el interior del establecimiento. Desde el momento que yo manipulo a mi paciente y genero un residuo, pues hago la separación. Esa es la separación en origen. La recolección y el transporte interno. En el tacho donde yo estoy recolectando en consultorio, donde iré a hacer el depósito para el almacenamiento y el tratamiento posterior. El manejo externo, bueno, lo hará la entidad correspondiente, que es el conjunto de actividades del manejo integral de los residuos y que se realizan fuera de los establecimientos de salud. Tiene 2 fases, la recolección, el transporte y la disposición final. A la fecha, EMSA está modificando algunos reglamentos que tenían ellos como obligatoriedad para recoger en establecimientos de salud a través de los convenios y demás. Ahora a esto se suman no solamente los establecimientos de salud, sino los relacionados a la salud. Los salones de belleza, las estéticas, las peluquerías tienen que hacer este convenio directamente con EMSA para que ellos hagan la recolección de sus residuos. Les voy a enviar en este momento, bueno, en un momento, los 2 protocolos que hemos elaborado en Word para que ustedes le den el formato correspondiente en función a sus espacios, en función al riesgo definido por cada uno de ustedes. Y obviamente le darán la caracterización, la identificación personal
de su ambiente, de su clínica. Entonces, alguna consulta a ese respecto tendrá que hacerla vía WhatsApp o inbox, pero está claro, todo lo que el doctor ha explicado está resumido paso a paso en ese protocolo. Y con la explicación que les estoy dando, entonces tiene que estar, no tiene que haber mayor confusión con respecto a la elaboración de su protocolo personal para la rehabilitación de su espacio de trabajo. ¿Alguna pregunta, doctores? Bueno, las últimas recomendaciones que igual el doctor nos ha explicado de manera repetitiva al terminar la consulta, cuando ya en el día de trabajo he terminado todo y me tengo que ir a casa. Una vez terminada la consulta o sesión, se retira el pijama y se viste con la ropa de casa según protocolo. Es importante considerar que ninguna vestimenta usada en consultorio debe llevarse puesta a casa. Evitar lo posible realizar otras actividades comunes como ir al mercado, al banco, evitando siempre las multitudes. Al salir del consultorio y en el trayecto al domicilio, no tocar nada. Al ingresar al domicilio, quitarse los zapatos, dejarlos en la entrada. Quitarse la ropa y meterla en la lavadora. Desinfectar las manos con agua y jabón. Dejar llaves, carteras y demás objetos en una caja de entrada, limpiar y desinfectar bien el celular, las cajas. Lavarse bien las manos con agua y jabón y ducharse. Limpiar y desinfectar las superficies de bolso, maletín y otros que se hayan traído de afuera. Entonces, todos estos pasos los hemos aprendido gradualmente en estos días de clase y de manera repetitiva. Lo importante no solamente es proteger al paciente, protegernos nosotros y proteger a los que están atrás. No creemos pánico con relación al COVID y seamos empáticos también en la atención. Yo les cuento mi experiencia, tengo rinitis alérgica y más a los atomizadores. Entonces ya de por sí cuando voy al banco tengo que entrar a la gerencia por algún motivo y estornudo, porque el ambiente está saturado ahora de desinfectantes. Estornudo una vez y era el gerente con todo su atomizador en la cara, con mayor acceso. Seamos empáticos, manejemos con suficiente criterio para poder atender y darle ese confort al paciente que requiere. Agradezco mucho su participación. Voy a pedir a Jaime que me habilite todos los micrófonos si no están habilitados para que respondamos algunas consultas. Pero también estas consultas están abiertas en WhatsApp. ¿Alguna pregunta? Pueden habilitar sus micrófonos para preguntar ahora. Doctora, muy buenos días. Una consulta. Como es para ver la cuestión del ultravioleta, es decir, ¿la luz ultravioleta se puede instalar como nuevo sistema contra el coronavirus? Todavía no está normado por la OMS, ya me dijo. Pero cabe resaltar para el personal médico que este era un método, un sistema de desinfección incluso de quirófanos hace años, no es nuevo. Entonces, ¿por qué se ha retirado? No porque no era efectivo contra virus, bacterias y demás, sí es efectivo. Se ha retirado porque el uso indiscriminado producía alteraciones sobre la humanidad de las personas que manipulaban esto. No había un criterio específico de uso. A la fecha, revisando toda la literatura, se pueden desinfectar ambientes grandes con ambientes pequeños y en las cajitas de desinfección para material con luz ultravioleta, pero evitar la exposición directa del manipulador. Entonces, cabe decir que si usted va a desinfectar sus espacios, tiene que dejarlos en la noche, cuando ya no vayan a trabajar horas. En función a las lámparas que utilice, los espacios, le dirán pues qué tiempo tiene que estar encendido, cuántos lúmenes tiene que utilizar por espacio, pero no tiene que estar expuesto a la persona. Nosotros en estética utilizamos ampliamente la luz ultravioleta para hacer tratamientos dermatológicos, le comento, pero tiempos específicos y en patologías específicas. En ese entendido, y hasta que no haya un criterio científico que diga cuánto puedo utilizar, entonces solamente puedo hacerlo instalar en la noche. Me garantiza un espacio libre de COVID para la mañana. No estamos seguros y no hay ese estudio de que actúe específicamente contra el COVID. Sí, contra virus, pero el COVID sabemos que todavía es un virus en estudio y no sabemos
¿Por qué no actúa como el resto de los virus? Doctora, el ultravioleta C, no el UVA y UVB. El ultravioleta C es el que se está pudiendo utilizar para la desinfección. Gracias, Teresa. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Una consultita. Tal vez un poco más, podríamos utilizar en el banco otras medidas de seguridad, ya que se puede ver a veces en la calle con los que están haciendo fila y con los que vienen a hacer su abastecimiento, se ve gente que normalmente camina sin tomar en cuenta las medidas de distanciamiento. Y nosotros como funcionarios a veces estamos también juntamente con ellos en la calle promocionando nuestros productos. ¿Qué tipo de seguridad podemos usar nosotros muy aparte de la máscara facial, barbijo y de los trajes de bioseguridad que tenemos? Ya. En primer lugar, para la llegada del trabajo, como medida general para todos, no debemos utilizar un traje de bioseguridad. Y en el protocolo que les voy a enviar ahora, dice claramente que la ropa común y de diario, por la porosidad que tiene, evita la proliferación del virus. Entonces, en todo el trayecto que yo voy a utilizar para llegar a mi espacio de trabajo, utilizaré mi ropa común. Llego, esto es como medida general para todos los que trabajamos, llego a mi espacio de trabajo, entonces tendré que colocarme el traje correspondiente que me dota la empresa. En los bancos he visto que les están dotando los trajes de bioseguridad, pero de material antifluidos, pero no los impermeables. Si es impermeable me resulta peor porque tendría que no sacarme todo ese impermeable en el día. En cambio, el otro material, el que es telaraña y tal, que están utilizando ahora, con un gramaje creo que es del 90%, de 90 gramos, perdón, o arriba de 70 gramos, permite que el virus se retenga dentro de la porosidad del material. Entonces, y si no me lo dan, no hay problema. Yo puedo trabajar con mi ropa de casa. Lo que tengo que hacer es, cuando regrese a mi casa, retirarlo. Lo que sí le tienen que dar de manera obligatoria es pues, el gorro, las gafas, el barbijo. Los espacios dentro del trabajo tienen que ser desinfectados. Y en el banco ya están manejando esa área muy bien, ¿no? Al principio todos estaban con un traje de bioseguridad, el overall. Ahora ya no, yo veo que ya les han retirado y están con la ropa común trabajando. En algunos casos sí todavía mantienen, pero en la mayor parte ya les han retirado y es lo más adecuado para evitar contaminación. Entonces, suficiente con que usted tenga una protección en relación a su usuario o al cliente en las partes donde más manipula, que es rostro, por las gotitas de fluje, que pudiese darse el caso de estornudar o cuando uno habla fuerte de por sí se disemina, y que las manos constantemente se estén desinfectando. El resto de los espacios son limpiados de manera constante y eso ya lo vemos. Está bien, doctora, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Bueno, no hay más preguntas. Doctora, perdón, con respecto a la entrega de los certificados de este curso, ¿dónde se los va a poder recabar? Ya, una vez que nosotros tengamos la oportunidad de enviarlos para firmas a dirección de carrera, de dirección de posgrado en el agua, esto va a ser cuando las universidades ya abran o se habiliten de las partes administrativas para el trabajo. Tenemos 10 días nosotros para hacer firmar. Vamos a enviar, vamos a coordinar por WhatsApp, en muchos casos por flota, porque no tienen una dirección específica, es de difícil acceso para courier. Y para aquellos que tienen esa posibilidad de dar una dirección exacta, pues los enviamos por courier.
Nos ha pasado que muchas veces nos rebotan, no nos recogen, entonces prefiero enviar por flota, avisarles y en estos casos donde sea una dirección exacta por correo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? De igual manera, siempre estamos abiertos a cualquier consulta. Agradezco mucho por su participación y bueno, hasta pronto. Estaremos con nuevos cursos. Bueno, ya de entrada a presentarles, estamos a una semana de lanzar la especialidad en epidemiología, aunque digan también ustedes, pero voy como especialidad, entonces va a ser un curso más completo. Eso ya pasaremos por WhatsApp. Les agradezco mucho su participación nuevamente y hasta pronto. Gracias, doctora. Un abrazo grande. Hasta pronto, Teresita. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Buen día, Gracias, gracias. doctora. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Entonces cerramos la sesión. Y Jaime, por favor, cerramos, concluimos. Gracias, Jaime.